Amén. Voy a quitarme la. Es un gozo en el Señor poder verlos en este día, vernos más bien. Así que qué gusto y poder compartir y edificarnos mutuamente en la palabra del Señor. El tema que quiero compartirles hoy en esta mañana es acerca del origen de la fe del ciego Bartimeo. Recuerden que hemos venido compartiendo el tema de la fe. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué está antes? ¿El amor o la fe? Ya les doy la porción de la palabra de Dios. Bueno, el amor, o ya sí soy yo. ¿El amor? ¿Qué opinan los demás? ¿Qué está antes? ¿El amor o la fe? Yo creo que el amor, ¿verdad? Porque es el primer amor, es decir, no sé, la esencia es el amor de Dios, ¿verdad? No sé. Primero el amor, la esencia es el amor de Dios. Muy bien, muy bien, ok. Sin el amor de Dios no somos nada, que tiene que ver con la misericordia de Dios. Y a continuación, la lección que tenemos en Marcos capítulo 10, los versos del versículo 46 al 55, tenemos una lección de fe, ¿verdad? Que tiene que ver con el origen de la fe, de un hombre, Bartimeo. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Ahora voy a hacerles otra pregunta. Bueno, lleguemos ahí primero, ¿está bien? A la porción de la palabra de Dios, ¿verdad? 10:46. Sí, Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Bien. Hermano, ¿cómo se llama su papá? Bueno, le pusieron de primero Austemio, pero después se lo cambió y se puso Antonio. Es que en Nicaragua son buenos para poner nombres muy lindos. Austemio, con X, Austemio. Ok, Austemio. ¿El nombre de su papá? Carlos. ¿Sí, Marcelo? Juan Antonio. ¿Pastor? Rodolfo. ¿El de su papá? José como yo. Y hermana Saida allá por allá, y nuestra hermana compañera Francisco y José Antonio. Y ahora, todos queremos y amamos a nuestro papá. Bueno, ya algunos no tenemos papá acá, o tal vez otros están disfrutando todavía de la presencia de papá acá. Pero, ¿cómo se llama ese hermano? Perdón, no me he aprendido. Wilfredo. ¿Cómo le gustaría que le llamen siempre por el nombre de su papá o por el nombre suyo, nombre propio? Suyo, ¿verdad? ¿Y quién es el papá? ¿Antonio? ¿El papá? ¿Antonio? Juan Antonio. El suyo, ¿no? Le gustaría que le digan siempre, hija de don Juan Antonio. O sea, que me digan que si soy... Sí, que nada más así, que solo la llamen por... No. Hola, hija de don Antonio. Yo tengo mi nombre, me gusta mi nombre. Ok. Tiene su propio nombre, hablando de nombre, ¿verdad? Tiene su propio nombre, le gusta su nombre. Claro, honramos el nombre de nuestros papás. Amén. Y la memoria de ellos. Bueno, aquí tenemos un caso en la Biblia, que es Bartimeo. Antes de que lo leamos, los versículos, Bar es, en hebreo, significa, en hebreo, significa hijo. Y Timeo era el nombre de su padre. Por eso se menciona como Bartimeo. Entonces es el hijo de Bartimeo. O sea, no conocemos, la Biblia no da el nombre propio del hijo de Bartimeo. Qué interesante. Y en la Biblia no hay ninguna casualidad. Todo está hecho
por un propósito, por la voluntad de Dios. Entonces, vamos a leerlo, ¿ok? O sea, Bartimeo, este hombre era sin nombre, nada más se conocía el hijo de Bartimeo. Lo veían seguro en las calles, en las plazas públicas o por los caminos. Hola, hijo de Bartimeo. Bueno, vamos. Marcos, capítulo 10, ¿verdad? Versículo 46 al 52. Dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, en la introducción que les comenté, o sea, Bartimeo es un tipo de hombre que, bueno, no tiene él debía haber tenido algún nombre propio, pero por alguna razón aquí no se menciona. Pero no se llama Bartimeo. Hijo de Bartimeo. Es que dice acá, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y a sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. ¿No se llamaba Timeo? No, por definición era Bartimeo. Le decían Timeo, pero era por hijo de Timeo. Ajá, hijo de Timeo, por la palabra Bartimeo. Bar en hebreo es hijo. Es lo que explicó él al principio. Ajá. Entonces era conocido como Timeo, hijo de Timeo. Ahora, puede dar la casualidad que se llamaba igual que el papá, nada más ellos. Pero lo interesante es que, por definición, así era conocido, como suyo, perdón, hijo de Timeo. En el caso suyo sería como que le dijeran hija de Marta. En el caso mujer, ¿verdad? Que le digan a ella hija de Marta, la mamá se llama Marta. Ajá. Y en vez de Marcella le digo hija de Marta. No, es que como hace énfasis acá después, Timeo. hijo de Timeo, entonces por También eso, dice hijo por de eso Timeo. ese es el énfasis que yo quise. Sí, entiendo. Pero en la introducción dice Bartimeo. Ok, puede ser hermana que se llama igual que papá. Ok, entonces, lo importante acá es cómo llega Bartimeo a los pies de Jesús. ¿Cómo era el corazón de Bartimeo? ¿Cómo era el corazón de Bartimeo? ¿Qué creía Bartimeo? Era un ciego. ¿Qué creía? Pero su corazón, la respuesta acá es: ¿cómo era el corazón de Bartimeo? La formación de su corazón, ¿cómo estaba hecho su corazón? Yo no conocía nada de Jesús ahí. No, solamente no, él acude, va junto al camino en busca de Jesús. Había oído escuchar acerca de Jesús. Ahora, ¿cómo conocía? La idea que tenía Bartimeo en su corazón
era que Jesús era hijo, él dice aquí, hijo de David. Ajá, hijo de David, ten misericordia de mí. Ok. Ahora, ya David hacía muchos años había existido acá en la tierra, ya había partido, ¿verdad? Cuando en los tiempos que viene el Señor acá y camina con sus discípulos. Pero él dice, hijo de David, tenía una referencia muy importante en su vida, en su corazón. Algo que él había aprendido. Y es aquí la transmisión del conocimiento de la palabra de Dios. He venido mencionando, él tenía sabía, hijo de David es una expresión mesiánica. Aunque él estaba ciego de corazón, de la vista, pero también es el tipo de hombre en este mundo, eso, Bartimeo representa eso, el tipo de hombre o mujer en este mundo que tiene ceguera espiritual, que no tiene la luz de Cristo en su corazón y va en búsqueda de esa luz. Pero su fe no era ciega, en ese sentido, que naturalmente, porque sí tenía una referencia, él esperaba al Mesías. Cuando él dice, hijo de David, ten misericordia de mí, como les digo, es una expresión mesiánica. Él tenía conocimiento, él estaba esperando al Mesías. Y él sabía que Jesús, por el conocimiento que él tenía, profético, de la expresión hijo de David, reconoció el tiempo de Jesús, reconoció la llegada del Señor Jesús. Por eso es que le dice hijo de David. Es clarísimo, no tenía duda, hijo de David. Dentro de tantos maestros, incluso hay una expresión que él dice Raboni o Rabí, que significa maestro. Entre tantos maestros que habían en aquel entonces, como hoy en día hay tantos maestros de la Biblia, incluso, pero él reconoció al Mesías verdadero, al Maestro verdadero, que era el tiempo que había llegado, era el tiempo que se había cumplido de la llegada del Mesías prometido. Es aquel hombre que esperaba al Mesías, pero aún no había llegado la luz del Mesías a su vida, a su corazón. Por eso el tipo de ceguera que tenía. Y Jesús, el Señor, escoge por su bondad y su misericordia, escoge a Bartimeo, lo escoge y lo lleva. Lo que lo dirige a Bartimeo a ese encuentro con Jesús es la bondad de Dios, la bondad representada en el Señor Jesucristo, como Dios mismo también lo conduce a ese llamado de salvación. Lo conduce en la fe, porque la fe es el acto del amor de Dios. La fe es producto del amor de Dios. Y la palabra misericordia tiene que ver con la bondad de Dios, con la misericordia de Dios, con la ayuda al desfavorecido, al que no tiene el favor, con la ayuda al que no se merece nada. Adelante. Ese es el acto más grande y maravilloso del amor de Dios. Por eso es conducido al Mesías. Ahora, cuando uno ve a este hombre, bueno, era un hombre desposeído, incluso en aquel entonces como adjetivo de Timeo, era una palabra también, creo que investigando también, Timayos, que tiene que ver con el hebreo. Su significado es inmundo. Inmundo, era un hombre. La sociedad de aquel entonces, ¿cómo veía Bartimeo? Era ciego, desposeído, no tenía herencia, dice que mendigaba, era un inmundo, pobre, impotente, ¿qué más? Sin riquezas. Esa es una ilustración del pecador, del hombre y la mujer pecadora, desposeída o desposeído, totalmente fue despojado. Cuando Adán y Eva pecan, el hombre y la mujer fue creado a imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Ahí el hombre fue desposeído de todo. Quedó en la pobreza, en lo más miserable quedamos. Entonces esa ilustración y ese ejemplo de vida de Timoteo es muy importante para nosotros los creyentes. ¿Con qué llega ante el Señor? Ante ese Mesías que estaba ahí, ante la referencia que él tenía, mesiánica, el Jesús anhelado por él, el que había de llegar, llega con una esperanza. Aquel hombre pobre, miserable, que mendigaba por todos lados, por las calles, por los pueblos, ciego, desposeído, pero esa misma ceguera, esa misma oscuridad, dentro de esa oscuridad, Dios, en su infinita gracia, guía a este ciego en Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, y en el nombre lo guíe hasta ese lugar, y él se encuentra con el Mesías. Pero la pregunta es, y también a la vez una respuesta, hoy en día hay tantos corazones con ojos naturales abiertos, almas con ojos naturales que ven por doquier, pero un corazón lleno de tinieblas que no esperan al Mesías que va a venir otra vez. Estamos en esas condiciones, esa es la humanidad. Entonces Bartimeo representa la humanidad en sí, del hombre y de la mujer desposeídos. Pero la gracia de Dios los lleva, el regalo de la fe los lleva, lo conduce a conocer la riqueza y el poder de Dios. Ahora, cuando uno generalmente oye a un maestro o a un predicador hablar de riquezas, o a cualquier otra persona, se imagina lo material, ¿verdad? Pero el hombre no puede llegar, y la mujer, ante el Señor con sus cosas materiales, con su propia justicia. Para que sea salvo por la gracia de Dios, debe llegar como Bartimeo a los pies de Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Llegar ahí y entregarse, reconociendo ante la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios, Dios en su misericordia reconoce que el hombre y la mujer necesita de Él, y el hombre y la mujer necesitamos de Dios, pero erróneamente buscamos a Dios. Lo buscamos todavía con corazones llenos de oscuridad. Y yo quiero compartirles unos pasajes de cómo el hombre busca a Dios, y no como Dios buscó, no como Bartimeo buscó al Señor. La humanidad está dividida en dos pensamientos en cuanto a cómo ser salvo, en cuanto a cómo llegar al cielo. Uno es por la justicia propia. La justicia propia es la que está llena de la riqueza del hombre. Tengo mucha justicia, y por esa justicia yo soy justo delante de Dios. Y recuerdan aquel ejemplo que el Señor Jesús dio ejemplo en Lucas. 2 hombres fueron a orar al templo. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? 2 hombres fueron a orar al templo. ¿Quiénes eran? Uno era un publicano, y el otro era un fariseo. Los dos oraron. El fariseo oró a Dios y se acercó, que él, en su propia opinión y su propia creencia, como había sido enseñado, como pasa hoy en día, le decía a Dios: yo no soy pecador como este hombre, yo diezmo, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso es, era un hombre posiblemente podía diezmar, tenía su dinero. La Biblia dice, no dice si era rico materialmente, pero desde que podía diezmar, se jactaba de que diezmaba a Dios, y diezmar es lo correcto. Lo que pasa es que él estaba acercándose a Dios creía que eso le hacía más cerca de Dios y lo justificaba para salvarse. ¿Y qué más dijo en la oración este fariseo? Yo ayuno, yo guardo la ley, yo soy justo. Pero aquel, el publicano, ¿qué dijo? Golpeándose el pecho, dijo: ¿qué dijo? ¿Me recuerdan? Acudió a la misericordia del Señor. Ajá. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Y se golpeaba el pecho. Pecador. Por eso el pecador solamente puede tener la seguridad y la certeza que
de que si se está en Cristo y que le sirve a Cristo y que adora a Cristo Jesús y que le da la gloria a Cristo Jesús y que por medio de darle la gloria al nombre de Cristo Jesús glorifica al Padre y es lleno del Espíritu Santo, es cuando llega como el miserable, más miserable delante del Señor, desposeído totalmente, en oscuridad, y dice: yo estoy en oscuridad, pero te necesito, Jesús, necesito tu luz, necesito tu perdón. Y ese es el que inmediatamente Dios sacude. Y la bondad y la misericordia de Dios se manifiesta en aquella persona que verdaderamente confiesa a Cristo Jesús que su mayor necesidad es de recibir el perdón total de sus pecados. Porque Cristo, cuando el pecador llega a Cristo Jesús y le pide perdón, en su miseria, en la oscuridad, bajo las tinieblas, en su pobreza espiritual, el Señor le salva. Y para eso derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, lo que sucede, como lo vemos acá, cuando Él dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Con cuántas cosas llega Bartimeo? ¿Qué llevaba Bartimeo cuando leímos el relato de la palabra de Dios? La capa, llevaba una capa. La capa en aquel entonces era lo más valioso. Imagínense en las épocas, en Israel hay cambio de estaciones. Hay estaciones frías de verdad. Y aquí a veces llegamos a 12, 14 grados, pero allá muchas veces están bajo cero. Entonces, imagínese usted aquí viviendo en un país que si aquí pasara eso, ¿cuál sería su instrumento, uno de los instrumentos o utensilios más valiosos? La capa. Un abrigo, ¿sí? Ahora este hombre, como era un desposeído, lo que le protegía, se la quitó, dice mi hermano. Lo que le protegía era la capa, lo único. Y leyendo de nuevo, volvamos a leer a la palabra del Señor. Volvamos a la palabra del Señor. Dentro de la multitud, en el versículo 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Otra vez, aunque la multitud le callaba, ahí iban hasta los discípulos con el Señor. La multitud no le pudo callar a este hombre. No le pudo callar. Persistía. Y esa es la fe. La fe es uno de los puntos de la fe. El origen de la fe es que es persistente. Persistente en lo que cree. Persistente en las enseñanzas de lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén. Persiste. Convencido. Por eso la fe es la ¿qué? Hebreos capítulo 11. La fe es la convicción, la certeza. Fe es convicción y certeza. ¿Y de dónde procede? De la palabra misma del Señor, que dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Él había aprendido, claro, al decir, no fue en vano decir hijo de David. No fue en vano decir hijo de David. Él sabía a quién clamaba, como les decía hace un momento, al Mesías anhelado que ya estaba ahí. Pero la multitud le callaba, se lo impedía, pero se sobrepuso a todo eso. Ahora aquí hay una enseñanza en esta lección de fe, es que piense esto: usted como creyente en el Señor, ¿qué le acalla? ¿Qué le detiene? ¿Qué le impide para seguir al Señor? ¿Qué obstáculos tiene? Honestamente, ¿qué obstáculos tenemos? ¿Qué voces escuchamos en nuestros tiempos?
¿Qué pensamientos, qué sentimientos escuchamos? O las voces a nuestro alrededor, o las voces que hay en nuestro corazón, que no podemos, podemos decir, hijo de David, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Tener esa convicción. Todo aquello que le acalla, que le apaga, que le impide, que nos avergüenza ante la multitud. La multitud es el mundo. Y a veces tenemos incluso seres allegados que nos critican por nuestra fe en Cristo Jesús. Cuando nos dicen, ya vas para la iglesia, fanático, fanática, vas a perder el tiempo, vas a perder el tiempo. Ese Jesús que dicen que va otra vez, va a volver, que dicen que es el Mesías prometido, que va a volver otra vez, es un mentiroso, no ha llegado. A mí me ha defraudado, dicen, las voces que le dicen a uno de seres allegados. A mí me falló. Esa gente que cree en fantasías. Esa gente que cree en fantasías. Todo eso que nos acalla. Pero recuerda, tú no eres aquel ciego ya, o aquella mujer ciega ya. En Cristo Jesús, en ti habita la luz. Habita la plenitud de Cristo. Puedes ver, pero ¿por qué desmaya nuestro corazón? ¿Y por qué este hombre, aún con la ceguera natural, se dirigió a Jesús? Él sabía, ese Mesías es la luz del mundo. Había sido profetizado por el profeta Isaías. Dios mismo le había dado la profecía. Y él esperaba esa palabra que se cumpliera. Y él estaba ahí. Ahí estaba ese día. Y llegó a los pies de Jesús junto al camino. Y llegó ahí, hombre ciego natural y ciego espiritual. Pero la bondad y la misericordia de Dios lo dirigió a arrepentirse. Y por cierto, la palabra arrepentimiento es un regalo de Dios. Es de la bondad de Dios, es de la misericordia de Dios. Y significa cambiar de mente constantemente. Porque un cristiano, un seguidor de Jesús, un discípulo, siempre está cambiando, siempre su mente se está renovando en Cristo Jesús, siempre su mente se está renovando en la palabra de Dios, y es arrepentimiento constante. Esa es la misericordia de Dios, regalo de Dios, fidelidad de Dios. Y cuando Jesús le dice, en el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué hizo el Señor? Voy a llamarle. Amén. Se detuvo. El Señor se detuvo. Y aquí, ¿cómo es posible? Uno dice, ante el ciego, Bartimeo, un hombre despreciado, miserable para la sociedad, incluso inmundo, porque al ser ciego para el sistema religioso de aquel entonces era porque había pecado, algo habían hecho sus padres o él mismo, y ese ciego Bartimeo se había ganado su ceguera natural, el no poder ver con sus ojos naturales, se la había ganado según la sociedad, según las costumbres, según el pensamiento religioso de la época de aquel entonces, como sucede hoy en día. Esa era la opinión que lo acallaba a él dentro de la multitud también. ¿Cómo se acerca este hombre hediondo, impuro, ante este maestro, ante este rabí, Jesús? Jesús hace un alto por él. Jesús el Señor hace un alto por él. Se detuvo. Por un hombre sí se detuvo. Y hizo un alto también en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ahí se detuvo. Y su precio fue derramar su sangre preciosa para limpiarnos. Para darnos, por eso el creyente, para limpiarnos de todo pecado. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de qué? Además de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Todo creyente en Cristo Jesús, en la fe en Él, si no está seguro del perdón de sus pecados o cree que fue perdonado parcialmente, está parcialmente, no está en la verdad. Cuando usted confesó al Señor y creyó del perdón de sus pecados, que Él le otorgó el perdón de su gracia, Él le dio totalidad
perdón total. Nos dio perdón total. La absolución total. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la certeza. Absolución total. Jesús se detiene y gira una orden. Deteniéndose mandó. ¿A quiénes mandó? Mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza. Alguien redimido por la sangre del Cordero de Jesús, el Mesías, amén, tiene esa confianza y puede decirle a los demás: ten confianza en Jesús, no vacila, no duda. Ten confianza, levántate. Te llama. Levántate, te llama. Le dan ánimo. Recuerden, la multitud estaba encima de Bartimeo. Cállate. Lo detenían. Pero estos hombres, los discípulos que iban con el Señor, obedecen al mandato y le dicen: levántate, te llama. Hoy Jesús dijo: yo me voy como el Mesías, que ya vino. Pero él dijo: yo me voy, pero vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. Pero les dejaré a alguien que llama, al Espíritu Santo. ¿Hoy quién llama? Al Espíritu Santo. ¿Y dentro de quiénes utiliza el Espíritu Santo para llamar a otros en ese llamado? A usted y a mí. A usted y a mí. ¿Entendido? ¿Me voy a entender? De lo que la palabra de Dios nos dice. Te llama. Él entonces, cuando Bartimeo obedece, claro, él va en su necesidad. Él esperaba todo esto. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Arrojó, se quitó lo más preciado para él. En lo que él se fortalecía, en lo que él se guardaba, en lo que para él era su fortaleza, en lo que para él era lo que lo protegía, lo que tenía un costo enorme para él: su capa. Arroja su capa, se levantó y vino a Jesús. Y es aquí la importancia cuando Jesús llama: acudir al llamado de él inmediatamente. Porque lo que Jesús estaba ofreciendo en ese momento era la fe salvadora a este hombre, Bartimeo. La fe que salva, la fe que sana, la fe que arrebata a la persona de la oscuridad y de las tinieblas. Y le vino Jesús, respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Recuerden, Jesús se detuvo. Segundo, manda a llamar a Bartimeo. Jesús lo oye, por supuesto. El Señor lo oye. Manda a llamar a Bartimeo. Y así que está frente a Jesús, el Hijo de David, el Mesías, el Cristo, el Salvador. Jesús, el Rey de Reyes, le dice: Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y ese es el encuentro con la misericordia de Dios, donde creemos que la misericordia de Dios, en la misericordia de Dios puede suceder lo que Dios quiera. Así, lo que Dios quiera. Tener esa seguridad. ¿Qué quieres que te haga? Y luego le dice, el ciego le dijo: maestro, ¿qué? Que recobra la vista. Inmediatamente Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ahora sí, puede seguir a Jesús. Le dio, en la misericordia de Dios, le dio la vista natural, le dio la vista espiritual, lo liberó de la oscuridad natural
pero lo liberó de la oscuridad más grande, y que es de la oscuridad del mismo diablo, del mismo Satanás. Y ahora ya puede ver a Jesús con su vista natural, pero en su corazón tiene su vista, ¿qué? Espiritual. Y pudo ver la misericordia del Señor. ¿Y ahora qué? Le seguía. Aunque Jesús le dice, vete. Qué interesante, ¿verdad? Pero aquí fue que como que el Señor lo prueba, ¿verdad? Porque le dice, vete. Vete. Pero dice, no, te voy a seguir. ¿Cuál irme? Bueno, ahora que estoy pegado a ti, no te voy a soltar, Señor Jesús. Es la fe que persiste, la fe que salva, la fe milagrosa del Señor, que hace la misericordia del Señor. Quiero agradecerle en esta mañana al Señor por el mensaje de su palabra que está acá. Sé que es de gran ayuda para nosotros. Amén. Levantémonos y oremos. Y ora ahí con el Señor. Si hay algo que como creyente en este momento te acalla, te obstaculiza, o porque te ha puesto en duda de la misericordia de Dios. Y cuando recuerdas este acto que Jesús se detuvo por alguien que en la opinión de la gente, en la opinión de la cultura, en la opinión de la creencia religiosa, era un miserable, Jesús se detuvo porque para Jesús esa alma, Bartimeo, valía. Y ese eres tú, soy yo también, en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te alabamos y te bendecimos por tu misericordia, por tu palabra que es viva y eficaz, que cada vez que la abrimos y que tú nos abres los oídos para escucharla, esta palabra es viva y nos ayuda a persistir en la fe, a ser verdaderos seguidores del Señor Jesús. Quiero agradecerte en esta mañana verdaderamente por estar aquí compartiendo con este grupo de hermanos y hermanas, Señor, tu palabra, este ejemplo, Señor. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidar tu palabra. Y una cosa te pido, y para mí también, que tu palabra siempre penetre todo mi ser. Para mis hermanos, que tú los bendigas con tu palabra también, mis hermanas, que los penetre hasta lo más profundo. Y no olvidemos tu palabra. Pero aún nunca olvidemos la misericordia tuya, de donde fuimos sacados, donde fuimos rescatados. Y aún no olvidemos que así como Bartimeo en aquel tiempo esperaba al Mesías, que le salvaría al hijo de David, y lo pudo ver y acudir a ti, hoy, Señor, nosotros estemos expectantes de tu venida, Señor. Ya no como aquel Mesías que sufrió en la cruz del Calvario y que murió y resucitó entre los muertos y que subió a la diestra del Padre, pero ahora como el Mesías que vendrá y que nos encontraremos contigo en las nubes y que te veremos. Señor, esa fe de Bartimeo que tú le diste a él es la que necesitamos para mantenernos en estos tiempos, ante la multitud, ante las voces que nos acallan, ante las voces que nos intimidan, ante el mismo poder de las tinieblas, al cual tú derrotaste en la cruz del Calvario, Señor Jesús, para que nosotros seamos vencedores en ti, Señor Jesucristo. Tú derrotaste al enemigo, hoy está bajo tus pies también, Señor. Y en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias el día de hoy. Gracias por bendecirnos. Amén y amén. Muchísimas gracias. Que Dios me les bendiga. Espero que, hermano, llegué bien a la hora, sí.